Bienvenidos a TutoTIC. En este mes de octubre iniciamos la recta final de nuestras Máster Class y por eso estamos aquí contigo para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades tanto en inglés como en español. Así pues, bienvenidos a todos a este espacio creados desde el Gobierno Nacional para ti. Iniciamos con nuestro Máster Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Katherine y Alejandra Sanabria Marín. Yeah. Good afternoon, everyone. Welcome to this English Master Class. Today we're going to talk about the weather. Yes, weather or climate. Both are synonyms. And you know that climate, it's a similar word in Spanish. So you can identify this vocabulary because it's very similar, the word climate and clima in Spanish. Así que el día de hoy en esta Masterclass de inglés vamos a hablar de el clima en inglés. ¿Cómo referirnos? ¿Cuál es el vocabulario específico que necesitamos para hablar del clima? Así que bienvenidos a todos a esta Masterclass. Recuerden que pueden estar allí escribiendo sus comentarios y participando activamente en el chat. Yo voy a estar leyéndolos, pendiente de sus dudas, de sus preguntas, en caso de que las haya, y también los voy a estar invitando a escribir sus comentarios en algunas de las actividades que tengo preparadas para ustedes el día de hoy. Remember, my name is Katherine, and I'm going to be your English teacher today. So welcome, everybody. I'm going to read the greetings that we have today. So welcome, Luz Marina. Welcome to this English Master Class. I'm very happy to have you here. Sergio Zapata, hello. Good afternoon. Mario Carvajal, good afternoon. And I want to say, guys, that today we have the teacher Brian, who is in the chat. So welcome, Brian, to this master class. Brian nos va a ayudar a leer sus comentarios, sus saludos, para saber de dónde nos ven, quién está hoy conectado a esta masterclass de inglés. Así que bienvenido, Brian. Cuéntanos. All right, good afternoon, teacher Katherine, and good afternoon to all the audience. It's a pleasure for me to be with you in this class. The greetings we have so far are many, and I'm going to start by saying that Luz Marina is greeting, as well as Sergio Zapata, Mario Carvajal, Sandra Torres, hi teacher, and also Mauricio Torres. Those are the greetings we have, and Luz Marina is watching us from Dos Quebradas. And talking about the weather, let me tell you that the place where am I in this moment, it's raining. Okay, I don't know how's there and how's the weather like where the people are watching us from, but here it's cold and it's raining. Excelente ese comentario, profe Brian, y los invito a ustedes, chicos y chicas, yo sé que todavía no hemos iniciado, ¿sí?, el tema de esta clase que es acerca del clima, pero me gustaría saber, que ustedes me escriban allí en el chat en español, ¿cómo está el clima desde el lugar donde ustedes están viendo esta masterclass? ¿Sí? ¿En qué región están? ¿En qué ciudad? Escríbanme allí, en Dos Quebradas, o en Manizales, o en Pereira. ¿Está lloviendo? ¿Está haciendo calor? No sé. Escríbanme ustedes cómo está el clima desde la región desde donde nos están viendo. Y recuerden que el objetivo principal de esta masterclass es que al final cada uno de ustedes pueda hablar del clima en inglés. Cómo decir si está haciendo sol, si está nublado, si está lluvioso el día. Cómo hablar de la temperatura del día, también ustedes van a aprender eso el día de hoy, así que no se despeguen, estén allí muy activos y pendientes, que este tema es fácil de aprender, es fácil de memorizar estas palabras, este vocabulario, y les va a ayudar a ustedes a poderse comunicar en inglés. Así que esta masterclass del día de hoy está dividida en 3 partes. Primero,
les voy a enseñar a ustedes cuál es el vocabulario que necesitan para hablar del clima en inglés. Después vamos a hacer un ejercicio para practicar este vocabulario, para que lo puedan recordar. Y finalmente vamos a hablar de las estaciones. Aunque en Colombia no tenemos estaciones, pues debemos tener el vocabulario para referirnos a otras culturas, a otros lugares del mundo, ¿sí? Recuerden que el inglés es el idioma oficial del mundo, es decir, es una lengua franca que donde quiera que vayamos vamos a encontrar personas que se comuniquen en inglés. Así que sin más rodeos vamos a iniciar. Welcome you all to this masterclass. Me gustaría leer los últimos comentarios que veo, Brian, o si de pronto los puedes leer antes de iniciar. Yo veo algunos allí diciendo el clima en sus lugares antes de iniciar y después continuamos entonces con la presentación del vocabulario. Exactly, teacher. I was going to tell you that I wanted to read some comments because they are reporting the weather. They are doing it in Spanish, but I'm sure that at the end of the class they will do it in English. Luz Marina is watching us from Dos Quebradas, and he wrote that it was raining, but the weather is better in this moment. I think it's cloudy. Brian, if you can read the comments in Spanish, it would be great, like as they wrote the comments. Estoy en Dos Quebradas, estaba lloviendo, pero ya está mejor el clima. This was the comment from Luz Marina. Okay. Jacobo García, hola profe, aquí estamos Santiago L, Brian MA, Valeria y mi persona desde Tumaco. Okay, they are from another region and that's great. Sonia is watching us from Manizales and she wrote, mucha lluvia, it's rainy over there. Mario wrote, it's raining and cloudy. Mauricio Torres, Medellín, a lot of rain. Brian Cardona, today it was raining in Pereira, but now it's better. Olga Marin, who is from Manizales, she wrote, clima lluvia. ¿Ok? El clima es lluvioso. Desde Manizales nos escribe Olga Marín. And Camila, who just connected to the class, said, hello, teacher. Those are the comments, teacher, we have so far. Thank you, Brian, for reading those comments. Lo que más se repite en todos sus comentarios y los lugares desde donde ustedes están es lluvioso, ¿sí? Eso fue lo que más escuché, a excepción de quienes están en Tumaco, que pues me imagino que están súper lejos, entonces es algo diferente, pero los que están más cerca, como Pereira, Manizales, Dos Quebradas, pues está lluvioso el clima. Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Y lo primero que quiero que tengan en cuenta es cómo pregunto acerca del clima, ¿sí? Porque normalmente uno dice, ve, ¿y cómo está el clima por allá? ¿Cómo está el clima donde tú estás? Esa es la pregunta que siempre hacemos. Y en inglés esta pregunta puede ser de dos formas. La primera es la que ustedes están viendo en pantalla, que es, what is the weather like? ¿Sí? What is the weather like? Si yo necesito saber un lugar específico, por ejemplo, si voy a preguntar acerca de cómo está el clima en Manizales, entonces yo diría, what is the weather like in Manizales? O podría hacer otro tipo de pregunta que es exactamente igual, pero de una estructura diferente. Podría decir, how is the weather in Manizales? Entonces, dos posibilidades. Number one, what is the weather like? Or number two, how is the weather? Okay? Two different possibilities to ask about the weather. Vamos a iniciar entonces con el primero, ¿sí? Y el primero, el que más nos gusta a todos, en su mayoría es it's sunny. Look at the picture. It's sunny. Listen to the pronunciation. Sunny. Si ustedes ven, hay dos formas que están allí escritas en la pantalla y es que una es su forma larga y la otra es la contracción. Ambas son lo mismo, ¿sí? Yo puedo decir it is sunny o it's sunny. Both are possible, okay?
So that is number 1, sunny. Now, look at this one. Look at the pictures. Look at the dog's face. This is windy. So it is windy. Or I can also say it's windy. Both are the same. Remember, it's windy. Okay? Now, the one that you repeated the most, la que más se repitió en sus comentarios. Como digo que está lloviendo o está lluvioso el día, yo diría, it is raining, or I can also say, it's raining. Okay, it's raining. For example, here in Dos Quebradas, the region where I am not right now, it is raining. Okay, it is raining in Dos Quebradas. So that is my example. Now, cuando no está lloviendo, pero está a punto de llover, ¿qué sucede con el cielo? El que ustedes están viendo allí. Y lo decimos, it is cloudy. Or it's cloudy. Cloudy. So look at the sky. It's cloudy. For example, in Tumaco, yes, for Jacobo. Jacobo, who said he is in Tumaco, so he said that estaba nevando por allá, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir cuando está nevando? Pues esto no lo tenemos aquí en Colombia, pero podríamos decir, it is snowing, okay? Or it's snowing. It is snowing or it's snowing. Miren que esta palabra, al igual que raining, viene del sustantivo de esa misma raíz. Snow sería nieve, pero si vamos a hablar de la acción, entonces diríamos it's snowing. Entonces, las dos posibilidades que les dije, la primera, what is the weather like? Y la segunda, how is the weather? Son las dos preguntas que tenemos allí en pantalla. What's the weather like and how is the weather? Esas son las dos opciones que tenemos para preguntar acerca del clima. En este caso, entonces los voy a invitar a ustedes que escriban allí en el chat, what is the weather like? En esta imagen que están viendo, ¿sí? Si lo recuerdan, what is the weather like? So look at the picture. What do you think? Remember that we have different options. Raining, sunny, cloudy, snowing. What is the weather like? Escríbanme allí. Recuerden que la manera de responder es it's y ponemos la palabra que corresponde al clima. ¿Ustedes qué creen a cuál corresponde esta imagen? What do you guys think? I don't know if the teacher Brian is there to read the comments. Can you, Brian? Are you here? Yes, I am for sure. I'm going to read the last comments we have so far. Sergio wrote, it's raining. Olga Torres, it's cloudy. As well as Mario Carvajal, it's cloudy. And as I told you before, in the place where I am, it's also cloudy and cold. Excellent. Yes, Olga Torres. Very good. It's cloudy. Same as Mario and Luz Marina. It is cloudy. Perfect. Very nice. Okay, very good, guys. This is the first example. Please think about this one. Okay, think about this one. The second one. How do you think is the weather in this picture? What's the weather like? Vayan allí pensando, escribiendo en el chat y vamos a ver nuestra primera cápsula de esta masterclass. ¿Sabías que algunas palabras en inglés se forman combinando dos palabras? Por ejemplo, hungry es una palabra en el diccionario de inglés que combina dos palabras juntas. La palabra combina hambre y enojado, describiendo la sensación de estar irritado como resultado del hambre. Hungry se agregó al Oxford English Dictionary en enero de 2018. Okay, very good.
So this one, the second picture, what's the weather like in this picture? Yes, what do you think? Look at the cat. What's the weather like? Or how is the weather in this picture? So remember that number one was cloudy. And this second picture, what do you think? What's the weather like? Think about that and read and write a comment in the chat. Okay. So Brian, do you have any comment by now? Yes, we just got one by Luisa Torrealba. Luisa is a student that is very active, and that's great. Very good, Luisa. It's windy, and let me tell you that the picture is really funny. It made me laugh. It's really, it shows what the weather is. And she wrote windy. Windy. Wow, Luisa. Yes, I was missing Luisa in this class because she's very active in the chat. Welcome to this master class, Luisa. And I also saw that Mario also wrote the correct comment. It's windy, as well as Luz Marina. Very good, guys. So the previous one was cloudy, and this is windy. It's windy. Muy bien, excelente. Veamos este. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué está pasando? Miren el outfit de esta persona que está caminando. Miren el piso. ¿Sí? What is the weather like in this picture? What do you guys think? What's the weather like? Think about that. Look at the different scenario. Okay? So Brian, do you have any comment? Okay. Yes, we got two. One is like a comment and question at the same time, and then a comment by Luisa. Olga Torres wrote, "It's snowing." And Luisa, "It's snowing." It's snowing. That's correct. Very good. Olga and Luisa. It's snowing, of course. It's snowing. And Very good. Mario just wrote the same comment. It's snowing. Okay, it's snowing. Yes, correct. What about this one? This one. What is the weather like in this picture? What do you think? What's the weather like? Look at the picture. The woman that is there looking at the sky. What's the weather like in this picture? Think about that. Take some seconds to think and write your comment in the chat, and let us read what you think about this. Brian, what do we have? So far, we got two comments. Olga Torres, "It's running." Mario Carvajal, "It's raining." Luisa Torrealba, "It's raining." There is Of a course. comment that is, I think there is a mistake in the spelling. Let us know what's the mistake in that first comment by Olga. Yes, Olga. So I think this is a spelling of typing, yes, because running, recordemos que running es correr, ¿cierto? La actividad de correr. De pronto fue un error allí de escritura en el chat, pero el correcto spelling es raining, of course. Raining. It's raining. Very good, Luisa, Mario, and Luz Marina. Correct. Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos los climas más populares, ¿sí? Raining, sunny, cloudy, windy. We already got those different types of weathers, and this is what we're going to do now. Recuerden que al inicio de esta masterclass dijimos que íbamos a hablar del clima, pero además, aparte de hablar del clima también, cuando se habla de este tema, hablamos de la temperatura, es decir, si está haciendo calor, porque a veces incluso está lloviendo, ¿sí? It's raining, pero ¿qué pasa? Está haciendo calor, la temperatura está alta, ¿sí? Entonces es diferente cuando hablamos del clima y cuando hablamos de la temperatura. Así que vamos entonces a poner atención a los tipos de temperatura que tenemos. So in the screen, you can see 4 different types of temperature, okay? Listen to the pronunciation of this. The word is temperature. Temperature. Miren que se escribe casi igual
en inglés y en español, pero la pronunciación y el acento de esa palabra está en la primera sílaba. Temperature. So we got 4 different types of temperature in English, and number 1 is hot. It's hot. Cuando está muy caliente, ¿sí? Está haciendo mucho calor, entonces decimos, miren que está más o menos a unos 35 grados centígrados o 95 Fahrenheit. Eso es muy caliente. Entonces diríamos, it's hot. How's the temperature? It's hot. Yes, it's hot. Está haciendo calor. Ahora, tenemos entonces de lo caliente que sigue como lo tibio, ¿sí? En los grados de los 20 grados centígrados más o menos, ¿sí? Que es como está templado, ¿sí? No está ni caliente ni frío, sino ahí en el medio. Entonces diríamos warm, ¿ok? It's warm. When we talk about 20 degrees centigrades, okay? So we talk about this one, 20 Celsius degrees. That will be the correct way to say that in English, and this is warm. So it's warm, it's warm. Después de que hablamos entonces de lo más caliente, lo que le sigue que es caliente, pero no muy caliente ni muy frío, sino ahí en el medio, venimos con el clima fresco. El clima fresco en inglés lo decimos cool. It's cool. Y no podemos confundir lo fresco con lo frío, porque la pronunciación es diferente, al igual que la escritura. Entonces, estamos en los 10 grados centígrados. Cuando está fresco, diríamos it's cool. It's cool. Y cuando está haciendo mucho frío, cuando decimos que la temperatura está fría, ¿sí? Está haciendo mucho frío, entonces diríamos it's cold. It's cold. Entonces, recapitulemos. Lo más caliente, hot, it's hot. Después viene it's warm. Después, it's cool. Y finalmente, it's cold. Vamos a ver si lo podemos recordar con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de grados, si queremos hablar de grados centígrados o Fahrenheit específicamente, entonces grados en inglés, ese tipo de grados, ¿sí? De la temperatura, se llama degrees. ¿Ok? Degrees. Y allí lo tenemos en pantalla si quieren saber cómo se escribe. Degrees. Entonces tenemos 2 escalas en este momento. Celsius, que son los grados centígrados que conocemos normalmente, y la escala Fahrenheit, que se usa en otros países normalmente. Entonces, it is, decimos it is y decimos el número que queremos expresar. Por ejemplo, si dijéramos que en este momento estamos a 22 grados, entonces diríamos algo como it is 22 Celsius degrees, ¿ok? 22 Celsius degrees. Esto como para tener en cuenta la temperatura exacta, ¿sí? ¿Cómo hablar de temperatura exacta? Pero recuerden que lo que me interesa es que ustedes puedan recordar hot, warm, cool, and cold, ¿ok? Esos son los 4 tipos de temperatura que tenemos y vamos entonces a hacer un ejercicio de práctica, ¿sí? Para este ejercicio los invito a todos ustedes a estar allí atentos, escribiendo en el chat sus comentarios de participación. Así que vamos con el primer ejercicio. Ok, so let me show you. Yo les voy a mostrar a ustedes unas imágenes y la idea entonces es que ustedes escriban allí en el chat el vocabulario que recuerdan acerca de el clima. Recuerden que el tema del día de esta masterclass es weather. Weather, con H después de la T, allí lo pueden ver cómo se escribe. O también un sinónimo muy similar al español, climate. Okay? Climate. Weather or climate. So let's begin. What's the weather like? Entonces vamos a practicar. ¿Quién lo puede recordar con más facilidad? Y vamos a iniciar con el primero.
¿Qué creen que es este? Miren la imagen muy bien, recuerden los tipos de clima que vimos y escríbanmelo allí en el chat. Déjenme saber cuál creen ustedes que es este clima, el primero que pueden ver allí en pantalla. Recuerden que tenemos sunny, cloudy, windy, raining, or snowing. What do you think? What's the weather like in this picture? So leave your comment in the chat, okay? So teacher Brian, what do we have there? All right, teacher. In the chat, we got the following answer by Mario. It's cloudy. It's cloudy. And also Luisa, same comment. It's cloudy. All right, exactly, that is cloudy. Vamos a ver si es correcto. Perfecto, muy bien, Mario and Luisa. It's cloudy, of course. It's cloudy. Number 2. Look at this one. Oh my gosh, look at this one. What's the weather like? ¿Qué creen ustedes? Este específicamente no lo vimos hace un momento, pero podríamos deducirlo. ¿Qué creen ustedes cuando el clima está así nublado, como con niebla, le decimos nosotros en español? ¿Cómo lo diríamos? ¿Tienen alguna idea? How do you say this? What's the weather like in this picture? What do you guys think? This is foggy. This is foggy. So the weather here in this picture is foggy. Cuando decimos que está lleno de neblina o niebla, en algunas personas le dicen así de esa manera, decimos foggy. It's foggy. Yes? So Mario and Steven, right? Very good. Foggy. It's foggy. Okay? Teacher Brian, let's see who answered first this following picture. Vamos a escribir allí en el chat rápidamente. What's the weather like in this picture? The easy one. This is the easiest. The easiest to remember. What's the weather like? What do you guys think? So teacher Brian, can you read the comments, please? Who was the first person to write this in the chat? The first person was Olga Torres, and then Luisa Torrealba, they wrote, it's raining. Exactly, it's raining. O si queremos decir exactamente que un día está lluvioso, ¿sí? No que está lloviendo, sino que está lluvioso, podríamos decir it's rainy. It's rainy or it's raining. That is exactly the same thing, okay? It's raining. Very good. Luisa, it was Olga, Luisa, Steven, Jenny, Mario, and Jorge Juan. Very good. It's raining or it's rainy. Yeah, both are the same thing. ¿Qué hay acerca de este? ¿Sí? Este ya lo habíamos visto. Snowy. Recordemos que aquí en Colombia pues no tenemos este tipo de clima. Snowy. Or we can also say it's snowing. Okay? Both are the same thing. Vamos ustedes entonces con el siguiente. El que más nos gusta para ir de vacaciones. Yes, in the beach. The most popular one. How do we say this in English? What's the weather like in this picture? What's the weather like? Think about this. Okay? What's the weather like in this picture? Look at the different pictures. So Brian, teacher Brian, what do you have there? We have some comments, and it is, it's sunny, by Mario, Luisa, and Olga. It's sunny. Correct. Yes. And Jenny Mateus, very good. It's sunny. Yes, that is correct. It's sunny. Yes, that's the way we say that in English. It's sunny. And this one, look, the one from the cat. Do you remember? How do we say this? What's the weather like in this picture?
This is very popular to have this weather in the beach. Yes, for example, cities like Cartagena, Santa Marta, that is usually common to have that weather in those places because of the water. Yes, how do we say this? What's the weather like in this picture? Teacher Brian, what are the comments that we have so far? All right, teacher. For example, Luisa wrote, it's windy, and then Mario Carvajal, it's windy. And also Jenny, windy, and Olga, it's windy. Of course, muy bien, chicos y chicas que nos están allí participando, excelente. This is windy, it's windy, ¿sí? It's windy. Very good. Ahora vamos a ver quién recuerda entonces la temperatura, ¿sí? Recordemos que la pronunciación correcta de esta palabra en inglés es temperature. The first syllable is the one that has the stress o el acento en la primera sílaba, temperature. Pero antes de irnos con el ejercicio de temperature, vamos a ver nuestra segunda cápsula de esta masterclass. Dato curioso, el inglés solía tener género gramatical, pero ya no. El libro Gender Shifts in the Story of English explica cómo el inglés perdió su sistema gramatical de género con el tiempo. Solo tienes que memorizar el significado de una palabra, no su género. All right. So temperature, that is the second part of the presentation of vocabulary that we studied just some minutes before. So temperature, let's see. So what about this one? Look at the thermometer, yes? What do you think? What is the temperature like in this picture? Vamos a ver si ustedes lo pueden recordar, ¿sí? Recuerden que lo decimos igual, it's, y después, entonces la palabra correspondiente a la temperatura que está allí en la imagen. How is the temperature? Look at the thermometer and the person like this, yes? How's the temperature in that picture? Do you remember? Remember that we have 4 different options. Okay, I'm gonna help you out. Remember with the vocabulary of those temperatures. So we got hot, warm, cool, and cold. So in this case, how's the temperature? Teacher Brian, what comments do we have? Teacher, we got, it's cold by Mario and it's cold by Luisa. Is it correct? Of course, that is correct. Very good, Mario and Luisa. And also Luz Marina, very nice. It is cold, of course. Congratulations, very good. It's cold. That is the first temperature. Sí, ahí podemos observar que esta imagen se puede ver como está haciendo frío, ¿sí? It's cold. Vamos con la siguiente. What's the temperature here? Look at the thermometer and the different degrees. About 36 Celsius degrees. What do you think? How's the temperature? What do you guys think? Remember that we have 4 different options: hot, warm, cool, and cold. What do you think is the temperature here? This is kind of difficult to remember, so I'm gonna help you out with this one. It is cool, ¿sí? O decimos que es fresco, está fresco el clima. It's cool, ¿sí? Cool. Estamos hablando de la imagen que está al lado izquierdo, ¿sí? La primera imagen. It's cool. It's cool. Yeah? Now, look at this one. It's warm. Yes? It's just that the picture is not very clear, but I'm going to help you with the vocabulary. It's warm. And this one, this is pretty easy. Esta sí la van a hacer ustedes allí en el chat. Miren la imagen y cuál creen que es el tipo de temperatura para esta imagen. Les voy a dar una pista y es la temperatura más común en un día soleado. Yes, when it is sunny.
How's the temperature when the weather is sunny? What do you think? The temperature, okay? So teacher Brian, what do we have in the chat? All right, teacher. They wrote, it's sunny, but we have another answer, it's hot. I think talking about temperature, it's hot by Mario. It's hot, yes. I can see Luisa, Olga, and Mario. It's hot, of course. Miren que también podemos decir, por allí escribieron sunny, ya. El clima, the weather, it's sunny, but the temperature, it's hot, okay? It's hot. Very good. It's hot. That is the correct answer. Excelente, chicos. Entonces, hemos llegado a la última parte de esta masterclass del día de hoy. Ya hablamos entonces de los tipos de clima y hablamos también de los tipos de temperatura que podremos tener. Entonces, recordemos rápidamente antes de pasar a la última parte del clima, y es que vamos a hablar de las estaciones. Estaciones que podemos tener en el año, no en Colombia, como ya lo dijimos, sí, pero en otros lugares del mundo. Estaciones. Entonces, el clima, the weather. So we got sunny, windy, cloudy, snowy, raining, and we also talk about foggy. Foggy, yes? 6 different types of weather. Those are weather. Now, temperature. So in temperature, we got 4 different types of temperature. Number 1, it's hot. Number 2, it's warm. And number 3, it's cool. Y la más fría, la última, it's cold. Entonces tenemos 6 tipos diferentes de clima y 4 tipos diferentes de temperatura. Ahora, vamos entonces a hablar de las estaciones. ¿Listo? ¿Preparados? Entonces, estaciones del año con respecto al clima que podemos encontrar en otros lugares del mundo. Entonces, tenemos 4 diferentes estaciones, ¿ok? Vamos a mirar la imagen para que podamos recordarlo con más facilidad y mirar cómo lo escribimos y cómo lo pronunciamos. Entonces, 4 estaciones del año. Number 1, esto está en orden, ¿sí? En orden de temporadas durante el año. Entonces, la primera estación que tenemos es winter, winter. O en español podríamos decir invierno, ¿sí? Winter o invierno. Después del invierno, ¿qué sucede? Que llega la primavera. Entonces decimos spring, spring. Allí es donde las flores empiezan a florecer, los animales empiezan a llegar, las mariposas, las abejas, ¿sí? Todo este tipo de animales durante esta época del año que llamamos spring, primavera. Then we got, after spring, summer. Cuando las personas usualmente se van de paseo, summer, verano, ¿sí? Summer. Y después de summer tenemos autumn, o también conocido como fall, ¿ok? Autumn or fall, it's the same thing. Entonces tenemos allí las 4 estaciones del año: winter, spring, summer and autumn. Muy bien, en cada una de estas estaciones claramente hay unas características específicas. Por ejemplo, Sergio Zapata nos dice que spring, it's characterized by butterflies and trees flourishing. That is correct, of course. ¿Qué sucede en otoño? Por ejemplo, en autumn, the last season that we got on the screen. ¿Qué sucede? Que las hojas caen de los árboles, ¿sí? Entonces, en cada una de estas estaciones hay particularidades que podemos nosotros tomar para identificar en qué estación del año se encuentra un lugar. So, very nice. We got the 4 different seasons there. So, this is winter. Remember, look at the picture. Winter. Remember that winter. How's the weather in winter?
So it's snowy and it is cold. Snowy, cold, or it's raining, we don't know, okay? So all of these characteristics are, very popular in the winter season. Autumn or fall. So this is the second season. Very good, Mario. Mario Carvajal, por ejemplo, nos dice que en otoño, ¿sí? ¿Qué sucede en otoño? Leaves fall down in autumn, okay? Leaves fall down in autumn. That is correct. What about spring? What's the weather in spring? What do you think? What's the weather like in spring? Entonces, ¿qué sucede en spring? Butterflies and trees flourishing. That is a characteristic very popular in this season, spring. Then we got summer, when we go on vacation. So that is usually summer, yes. So the weather is sunny and the temperature is hot normally during summer, okay? Very good. Entonces, durante esta masterclass vimos el vocabulario de el clima, después la temperatura y finalmente los diferentes tipos de estaciones, ¿sí? Estos tres componentes nos ayudan a nosotros a poder hablar en su forma general del clima. Espero que ustedes allí hayan tomado nota de pronto de las palabras que no tienen muy claro, ¿sí? De ese vocabulario que para ustedes es nuevo acerca de este tema del clima. Y vamos entonces a hacer nuestra última parte de esta masterclass, que es el ejercicio de práctica, ¿sí? Donde vamos a poner en práctica todo lo que estudiamos durante estos casi 40 minutos. No se despeguen allí del chat, los invito a estar participando activamente. Vamos a hacer el ejercicio conscientemente, no importa. Recuerden, si se equivocan, ustedes participen, traten de hacerlo para poder que puedan memorizar con más facilidad y practicar este vocabulario, ponerlo en práctica. ¿Listo? Antes de irnos entonces con este ejercicio, me gustaría saber, Brian, si hay comentarios allí o preguntas que no hemos leído de nuestros estudiantes antes de continuar con el siguiente ejercicio interactivo. Teacher, the comments that you last wrote were the last ones, with Sergio saying that in this season, butterflies and trees flourishing or are flourishing. And the same season, Mario wrote leaves fall down in autumn or fall. And then he wrote it's cool, like the temperature. Those are the comments that are in this moment in the chat, Teacher Katherine. Okay, thank you, Brian, for reading those comments. So, guys, we're going to go to our interactive activity. ¿Listo? Entonces, los invito a estar allí atentos, participando en el chat, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo les voy a mostrar a ustedes una pregunta acerca del clima o la temperatura o una estación. Y ustedes me van a escribir allí en el chat la letra que corresponde, ¿sí? De acuerdo a la imagen. So, for example, in the first round, so we got the first question. How's the weather today? Okay, how's the weather today? So you're gonna write there the correct option, A, B, or C. A, B, or C. So what do you guys think in this picture? What's the weather like? What's the weather like today? So we got option A, sunny, option B, rainy, or option C, snowy. What do you think? A, B, or C? A, B, or C? So let me read the comments. And we got here, Luisa Torrealba, A. Mario Carvajal, A. And Jenny Mateus, A. That is, let me see, that is correct. Of course, that is sunny. That is correct. Muy bien, excelente este primer round. So we got Luisa, Mario, Jenny, Olga Torres, and Olga Marin with letter A. That is correct.
Antes de continuar con nuestro segundo round, vamos entonces a ver nuestra última cápsula de esta masterclass. Dato curioso. ¿Alguna vez has escuchado el término couch potato? ¿Alguien que ve mucha televisión? Bueno, mouse potato se refiere a alguien que trabaja mucho en la computadora. Ok, muy bien, chicos. Entonces vamos con nuestro segundo round. ¿Listo? So, the next question is, look at the next question. How's the weather today? Or what's the weather like today? And we got 3 different options, okay? Option A, it's rainy. Option B, it's cloudy. Or option C, it's sunny. What do you think? Option A, B, or C? Look at the picture, yes? What do you guys think is the correct option for the weather in this picture? What is the correct option for you guys? A, B, or C? Think about that. Some seconds to write your option in the chat. So I'm going to read your comments in the chat, okay? So let me see the first one. Olga Torres. So she says B. B is cloudy. It's cloudy. Let's see. Luisa, you also said that it's cloudy. Luz Marina and Olga, it's cloudy. Let's check if it is correct. Look at the sky. Of course, we got some clouds there. So I think it's cloudy. Very good. Cloudy. So when it is cloudy, we usually know that it's going to rain, yes? So cloudy, it's the weather that we can see before raining. So it's cloudy, correct. Very good, Olga, Luisa, Luz Marina, Olga, and Laura Cárdenas. Very good. It's cloudy. Vamos con nuestra tercera pregunta. How's the weather today? Or what's the weather like in this picture? There is something very easy to identify here, and it is that this person has an umbrella. See, an umbrella. So when a person has an umbrella, it is very easy to identify that something is happening in the sky, yes, related with water. So what is the correct option in this case? We got 3 different options. A, rainy. B, we got snowy. And C, we got cloudy. Cloudy. So what is the correct option? Let's see. Think about the answer. Leave your comment there in the chat, and I'm gonna read what do you think about this picture. What's the weather like? So let's say Olga. Olga says it's option A. It's rainy. Yeah. Then we got Luisa Torrealba, who says it is rainy. And Mario, it is rainy. So let's check if it is correct. Of course, it's rainy. It's rainy. Very good. Pregunta para ustedes que están allí conectados en este ejercicio. ¿Cuál creen que es la temperature en esta imagen? What do you think? What's the temperature? Yes, remember that we have 4 different options. Hot, warm, cool, or cold. What's the temperature in this picture? What do you think? What's the temperature? Leave your comment if you remember the different types of temperatures. What do you think? I can see some comments now. I'm going to read them. Vamos a ver qué nos dice Olga Torres. Y Olga nos dice que temperature is cold. Same as Mario Carvajal. It's cold, of course. ¿Cómo sabemos? Primero porque podemos ver el outfit de esta persona que está en la imagen. She has a sweater, she has long pants, and we can just infer from the weather, yes, and the picture,
that the temperature is cold. Very good. Olga, Mario, and Luisa. It's cold. The temperature is cold. Muy bien. Vamos entonces con nuestra última pregunta de esta actividad interactiva. Look at the picture. Yes, look at the picture. Look at the different outfits that these people have. Look at the sky. Look at the details of the picture. And we got here 3 different options, okay? Option A, it's sunny, yes? Or option B, it's rainy. Or option C, it's snowy. What do you think? What is the correct weather, the correct option for the weather in this picture? Yes? Let's see. So we got here Luisa Torrealba who says C. C is the option of snowy. Then we got Olga who says C, snowy, and Mario, snowy. Let's see. Of course, the weather in this picture is snowy. That is correct. Muy bien. Excelente participación. Muy bien, chicos y chicas, por participar allí en el chat. Realmente este vocabulario es fácil de memorizar, es fácil de aprender. Así que, ¿cuál es la idea y cuál es la invitación para ustedes? Ya tienen el vocabulario de los tipos de weather, de los tipos de temperature y además de las estaciones del año. ¿A qué los invito yo a ustedes para que no lo olviden? Cada vez que ustedes salgan en el lugar donde ustedes están, ¿sí? Vamos a traerlo al contexto real. Traten de hablar con las personas o incluso a ustedes mismos y preguntarse, what's the weather like in this moment? For example, it's raining, it's cloudy, o la temperatura, what's the temperature like? Traten de contextualizar ese vocabulario que aprenden ustedes, por ejemplo, durante estas masterclass de inglés, para que su cerebro haga conexiones y no lo olviden, no olviden el vocabulario y lo pongan en práctica en contextos reales. Muy bien, este fue el tema de la clase de hoy. Recuerden que el objetivo principal de esta masterclass es hablar de los diferentes tipos de clima o las condiciones del clima en inglés. Muchas gracias a ustedes por la participación. Thank you, Mario, Luisa, Olga. We also got here, for example, Laura. Thank you for participating and being active in the chat during this masterclass. See you guys in the next masterclass of the month of November. So see you in the next month, okay? Goodbye, everybody. Thank you for participating and have a nice day.